Me he capacitado en literatura infantil y juvenil en la Universidad de Buenos Aires y también en el Instituto Superior del Profesorado con Susana Casanare Rodríguez, con Lidia Blanco. He hecho, digamos, seminarios sobre crítica literaria, he trabajado como crítica en el diario El Cronista, donde también trabajé, hice, digamos, escritura periodística. Después me dediqué a la investigación. Actualmente estoy en un trabajo de investigación sobre cultura, escuela y, digamos, la literatura de la década del 80, de 1880, ¿verdad? Y Pinocho. Bueno, estamos en eso con una colega trabajando. También soy escritora. Tengo varios libros publicados y en algunas antologías. Es decir, que yo la docencia la ejercí porque soy coordinadora de talleres, también me especialicé en eso y bueno, aquí hay una persona que me convocaba siempre para hacer talleres literarios y también he trabajado como tallerista por editoriales, especialmente por Editorial Ateneo, que me convocaba a Comunicarte, que también me ha editado y actualmente en Quipú. También tengo en antologías. Y di clases de literatura, aparte de talleres con niños, di clases de literatura en la escuela secundaria, en tercer año y en quinto. También ejercí en terciario. En la tecnológica estuve trabajando dando semiótica y comunicación. A nivel universitario también trabajé como profesora invitada en la cátedra de análisis del discurso, donde literatura infantil da Lidia Blanco. Ella me convocó para como profesora invitada y di varias clases. Bueno, y ahora estoy aquí con ustedes. Fui vicepresidenta de Alija en 2 oportunidades y después me fui de Alija porque era demasiado trabajo y entonces ingresé a la academia. Ahora estoy como vocal en la comisión directiva y bueno, sigo con la investigación y con la escritura y ahora como docente recupero la docencia viniendo aquí. Vamos a hablar hoy de Laura Devetach. Y a mí me parece que para hablar de Laura Devetach es importante que los hice sentar así en rueda, vengan más cerca, porque es necesario sentirse cercano para hablar de Laura Devetach, porque se trabaja con la sensibilidad. Y entonces una manera para hablar de literatura, nosotros los docentes, y ustedes si lo son, o lo serán, no sé, o lo fueron, son grandes comunicadores. El docente trabaja con la palabra. Y en este momento, si yo no le tengo que hacer llegar la palabra, pero no mi palabra a través de mi palabra se va a ver a Laura Devetach. Por lo tanto, vamos a trabajar con eso. Así que a mí me gustaría también que fuera participativa esta clase, ¿no? Que no me pusiera yo a hablar sola como una gran conferencista. Pienso que un buen docente no puede ser nunca un gran conferencista, tiene que intercambiar opiniones con sus alumnos y al mismo tiempo trabajar todos juntos, porque este espacio de ustedes, no mío sola. Entonces es importante compartir la palabra y compartir el autor. Si yo les hablo de Laura Devetach, quizá todos la conocen, habrán leído cosas de ella, libros, o narrativa o poesía, que traje varios como para poder hacer un comentario de sus obras. Un poco rápido va a ser porque tenemos poco tiempo. Pero en verdad, a mí me gustaría contarles que Laura Devetach nació en Reconquista, en Santa Fe. Y ella presenta en todos los espacios de su literatura, aparece Reconquista, aparece Córdoba y aparece Buenos Aires. Después esto lo vamos a retomar. Nació en 1936 y era hija de un carpintero, un inmigrante eslavo. Y fíjense por qué menciono que era carpintero y su mamá se dedicaba al tejido, a la costura y también hacía crochet. Pero ¿por qué precisamente me interesa decir de qué se ocupaban sus padres? ¿Cuál era el oficio? El papá le decía siempre que el carpintero tiene la obra después de sacar, sacar y sacar. Y lo mismo hace Laura. Y su mamá hacía crochet, tejido. ¿Qué le resulta a ustedes el tejido? El tejido de la mujer. Entonces, Laura creció en ese
mucho las lecturas que hablaban de relatos de inmigrantes y también leyendas y los cuentos folclóricos, los cuentos populares y tradicionales. ¿De dónde? De la zona, de la provincia donde ella vivió y creció. Después estudió magisterio y dio clases como maestra. Siguió la carrera de letras en la Universidad de Córdoba, por eso que también otro espacio es el que habla en uno la asocia con Córdoba. Con Córdoba. Sí. Pero bueno, en la época de 1955 que surge, digamos, la caída de un gobierno y ingresa la Libertadora y era una dictadura también, por supuesto se tuvo que trasladar a Buenos Aires, bueno, por una cuestión de supervivencia. Después volvió a encontrarse con otra dictadura, ¿no? Acá en Buenos Aires. Bueno, de todas maneras, cuando pasó ese momento, volvió a Córdoba y se recibió y dio clases a nivel terciario universitario. Y bueno, ustedes saben cuántos premios ha recibido, así que no me quiero extender demasiado porque si no me quedo sin la obra. Ahora, Laura, yo es como que le puse un título a la clase de hoy, que es la creación de un espacio posible, de un mundo posible. La creación de un mundo posible entre la fantasía y la realidad. ¿Por qué? Porque en la obra de Laura de Bethage hay una impronta de lo fantástico, un gran sello de lo fantástico. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, digamos de sus lecturas, ¿no? Porque por un lado, ella, pensemos en lo que leía, porque lo que lee el escritor, lo que lee todas las personas, ¿no? Lo construye como escritor, lo recrea. Lo que crea. Entonces empezó con Las Mil y una Noche, vamos a pensar en la literatura fantástica de Italo Calvino, pensemos en Ray Bradbury, pensemos en Catherine Mansfield, en Cesare Pavese, bueno, pero no solamente en eso pensemos, porque ella tiene un lenguaje poético muy particular, muy rico, y lo hablamos también de Neruda, de García Lorca. Y si vamos a lo fantástico, tenemos a Cortázar, porque pensemos que en la literatura de Cortázar aparece eso sobrenatural, eso extraño que irrumpe de pronto en la vida cotidiana. Y eso es Laura con su narrativa. Y porque pensemos en Lorca, por ese ritmo, esa musicalidad, ese mundo de imágenes, y también en Neruda, por lo poético, por realmente lo lírico, ¿no? Lo lírico de Neruda, y también por las imágenes y por todos los recursos poéticos que ella utiliza. Porque ella trabaja con la sensibilidad, las sensaciones, las emociones aparecen transformadas en su literatura. ¿De qué manera? La metáfora, la comparación, imágenes de todo tipo sensitivas, la metonimia, los recursos sintácticos, recursos fónicos, especialmente, aparte de los recursos semánticos. Y si voy a los recursos fónicos, vamos a encontrarnos con la onomatopeya, con la literación, con la anáfora, todo tipo de repeticiones, y eso le va a dar ritmo y musicalidad a todo lo que ella haga. Y eso es también lo que ella leyó y la fue construyendo. Porque ella tiene una manera muy poética de interpretar el mundo. Ella literaturiza la vida cotidiana. Ella hace poesía con la vida cotidiana, con la realidad. Por eso, la realidad, ella la transforma en algo maravilloso, que irrumpe y lo transforma en algo mágico. No es que descarta la realidad está. ¿Y cómo va a estar la realidad? Y bueno, a través de su compromiso. Porque no es solamente que se queda en la musicalidad del texto y en la bella metáfora. No es una escritora de la Torre de Cristal, para nada. Ella es una escritora comprometida y aparece el compromiso en toda su literatura. Desde, digamos, desde su primero hasta el último libro. ¿Y por qué digo que aparece el compromiso? Y bueno, pensemos de qué manera van a aparecer los grandes temas. Temas importantes, temas densos, que a uno le parece raro cómo se puede trabajar en la literatura infantil. Y ella lo trabaja dentro de un marco de lo maravilloso. Pero la lectura con notativa. Pero sí, pero con nota. Fíjense que Laura habla de, por ejemplo, la fugacidad de la vida y de la muerte. ¿De qué más habla? Habla de la exclusión, habla de la discriminación,
habla de la solidaridad, porque siempre aparece en su literatura, aunque aparezca alguna crítica social, aparece como que la solidaridad es el recurso para salvar al mundo, ¿verdad? Aparece también el sentido de la justicia, la libertad, el abuso de poder. Y si habla del abuso de poder, esto me lleva a hablar de la dictadura militar. Y si hablo de la dictadura militar, también aparece la desaparición de personas. ¿Y cómo? A través de sus personajes, y ustedes ya se van a dar cuenta ahora que los vamos a trabajar en particularidad. Pero esto es solamente toda la literatura de Laura Betach. No, porque la crítica social también la puede hacer a través del humor. Aparece el humor y aparece el absurdo. Y nos quedamos con esto y esto no. Es algo más la literatura de Laura de Betach, porque aparte de ese compromiso social, ese lirismo, esa poetización de lo cotidiano, el humor y el absurdo, tenemos que sumar la resignificación de lo tradicional, del cuento folclórico y de la leyenda. Es decir, lo recrea. Fíjense cómo vamos sumando, es como que la literatura es muy abarcativa. Entonces vamos a empezar a hablar del primer libro de Laura de Betach, si les parece. Y se los presento, pero creo que ya todo el mundo lo conoce, que es La Torre de Cubos. La Torre de Cubos, ella lo escribió en 1966. Y fíjense que fue prohibido recién en 1979 por la dictadura militar. Pero entonces, ¿no lo conocían? Antes, sí, lo conocían porque ya lo trabajaban los maestros. Lo que pasa es que ya empezaba a ser censurado. ¿Y cómo corrió en la época de la dictadura? ¿Se dejó de leer? No, se lo leía a escondidas, se lo leía mimeografiado o copiado y pasaba de papel en papel, de maestra en maestra, porque en ese momento no existía ni internet, no existía el WhatsApp, no existía nada, ni siquiera existía la computadora, por lo menos no todo el mundo la tenía. La computadora aquí todavía no era algo que podía utilizar todo el mundo, solamente los grandes los científicos. Así es que de pronto en 1979 se enteraron que este era un libro subversivo. Y yo les voy a leer por cuáles fueron las razones. Ustedes le van a parecer, pero esto es absurdo. Fíjense, vamos a trabajar, ahora les voy a contar más o menos, vamos a analizar cuáles son los temas que aparecen. Pero yo les quiero leer por qué este cuerpo grande, pero igual todos los anteojos. Dice, fue prohibido en 1979 por la dictadura militar porque consideraba que tenía giros de mal gusto, simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes. Justo Laura, pura sensibilidad y espiritualidad. Además de que el libro critica la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de autoridad. Y en esto sí tiene razón. Claro, ahí la pega. Así que vamos a hablar, en realidad todos los cuentos son interesantes, pero vamos a ir un poquito más rápido y me voy a dedicar más a lo que tienen que ver con este compromiso, ¿verdad? Vamos a La Torre de Cubos. ¿Alguno la leyó? La Torre de Cubos. Bueno, yo se los voy a contar brevemente y les voy a explicar en verdad qué veían ahí los que lo prohibieron. La Torre de Cubos, hay un personaje que se llama Irene que quiere crear una torre de cubos. ¿Vieron un cubo arriba? Sí. En ese momento, en esa torre que ella iba creando, de pronto dejó un intersticio, una pequeña ventanita. A través de esa ventanita se asomó y a través de lo que ella vio apareció un mundo mágico, un mundo maravilloso, un país de duendes. Y este era, digamos, el mundo de los caperuzos, digamos, el país de los caperuzos. Caperuzos porque usaban capucha, caperuza, o sea, como caperucita, ¿no? Y de todos los colores. Entonces, ella tiene curiosidad por entrar en ese mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Su mamá había ido a hacer las compras y ella estaba jugando.
Fíjense que el mundo que describe primero Laura es cotidiano, el mundo real. Y a través de la torre de cubos, ella entra en un mundo mágico, en un mundo de fantasía. Y quieren pasar al otro lado, pero la ventanita es muy chiquita. De pronto viene y aquí vemos un auxiliar en la historia, que lo va a ayudar a atravesar ese mundo, a Irene. Y le dice, no vas a poder pasar por la ventanita porque es muy chiquitita. Sería demasiado complicado. Entonces le da una idea como para que pase por encima de la torre y vaya a ingresar en ese mundo y se ponga en contacto con los caperuzos. ¿Y qué conoce? Conoce un mundo donde no hay discriminación, donde se amparaba a los débiles, a los negros que eran perseguidos por los blancos, y también dice que a los blancos que necesitaban bendiciones, es decir, para todos por igual. Y comienza a compartir los manjares y a descubrir un mundo diferente que ella no veía en el mundo real, que sí lo vio en el mundo de fantasía. Y acá aparece en la obra de Bethach la intertextualidad. ¿Oyeron hablar de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll? Bueno, también Alicia penetra en otro mundo y comparte con animalitos manjares. Alicia vuelve, digamos, porque es una novela de iniciación, donde ella vuelve ya crecida, ¿no? Diferente. Bueno, eso le va a pasar a Irene. Por eso les digo que Laura trabaja mucho con la intertextualidad. Entonces, ella regresa luego de haber conocido que hay un mundo que puede ser mejor, por eso les digo la creación de un mundo posible, y vuelve esperanzada de que la realidad también, ella puede tener un país de los caperuzos. Es decir, no igual, pero donde tampoco haya discriminación. Entonces aquí aparece el tema también de la solidaridad, porque entre todos esos duendes, especies de duendes, todos trabajan para que la humanidad sea mejor, y Laura es muy humanista. Aparece en el mismo libro aparece la planta de Bartolo, y acá también aparece un compromiso. ¿Alguien leyó la planta de Bartolo? ¿Se lo sigo contando? Bueno, la planta de Bartolo, aquí hay una crítica que se hace, digamos, a un mundo hostil y utilitario. Hay una crítica a aquellos personajes o comerciantes que crean monopolios y que quieren ganar mucho dinero, pero no a costa de las necesidades de otros. Es decir, no se consideran que es prestar un servicio al otro, por el bien, tener una empresa y, bueno, colaborar para el bien de todos, ¿no? No, al contrario, crear monopolios y ganar mucho dinero con los negocios, y no importa si los demás, la verdad, no comen o no pueden sobrellevar su vida cotidiana. Bueno, resulta, ¿quién es Bartolo? Bartolo es un niño que planta, o sea, va a sembrar una semilla y crece una planta de cuadernos. ¿Y por qué una planta de cuadernos? Porque veía que a su alrededor muchos niños no podían comprar cuadernos porque estaban muy caros. Entonces dice, bueno, yo voy a sembrar una planta de cuadernos, una semilla, que es una planta de cuadernos, y voy a repartir a los chicos que no tienen cuadernos para que todos puedan estudiar. ¿Qué pasó? Este comerciante, ya les parece que se le estropeaba el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pretender seducirlo a Bartolo. ¿Con qué? Bueno, te doy golosinas si realmente me podés regalar o vender la planta de cuadernos. No, Bartolo no acepta. Después empieza con golosinas, después con juguetes, después con una plaza llena de juegos, después con un circo. Cuando ya no tenía más nada que ofrecerle, ¿qué hace? Recurre a la represión. Bueno, por eso les digo, ¿no? Entonces va... Es un tema, ¿no? Claro, entonces va con la policía. ¿A qué? A expropiarle la planta de cuadernos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí aparece el mensaje de la obra, ¿verdad? Está hablando del abuso del poder, digamos también de esos negocios, o sea, esos personajes que quieren ganar a través de hacer negocios, pero no importa que los demás no puedan adquirir ninguno de sus productos.
y además también habla de la represión policial. Muestra claramente. Muy claramente. Pero ¿qué pasa? Ahí está el recurso de la solidaridad. Bartolo se une con todos los chicos y también con los animalitos de la zona. Aparecen los conejitos, los pajaritos, algo muy ideal. Pero entre todos se unen. ¿Para qué? No para pegarle o para matar al comerciante. Ahí no está la idea de la obra de Bretach. Sino simplemente a través del absurdo, a través del humor, entonces lo rodean y lo hacen pasar vergüenza. ¿Cómo? Bajándole los pantalones. Entonces se va corriendo, ¿no? Para no pasar vergüenza y le dicen, bueno, ahora anda con tus negocios a otra parte. Fíjense de qué manera, con el humor, con el absurdo, ella también nos está hablando de cosas importantes. Es decir, de qué manera podemos nosotros trabajar solidariamente para que ayudar al que lo necesita. Y la unión. Y la unión. Claro. ¿Vieron? La unión hace la No fuerza. la dieta. No la dieta, sino la unión. Es verdad. Fíjense si no tenían motivos como para realmente prohibir este libro. Después hay otros cuentos, por ejemplo el desollinador, porque Laura es muy idealista y muy humanista. Y el desollinador observó que no es un personaje que en la vida cotidiana se le observe, sino que es un personaje de otro tiempo. Entonces aparece allí el pobre desollinador como que no tiene trabajo. No es visto por la gente de la ciudad, porque ella ubica este cuento en la ciudad. En la gran urbe el desollinador no lo veía nadie o lo ignoran. ¿Quién lo ve? Un niño. ¿Por qué el niño? Porque el niño es capaz de meterse en el mundo de fantasía. Y le dice, bueno, yo quiero desollinar algo, es decir, el obelisco. Y ahí en el obelisco aparecen escondidos todos los sonidos de la ciudad, desde las bocinas, las sirenas, todo el ruido de la ciudad con distintos colores. Y bueno, aparece allí otros personajes, digamos, muy metafóricos. Pero ¿qué pasa? Cuando ve que no puede desollinar nada, y lo dejé de decir, entonces el nene dice, no, pero yo tengo una persona que te puede ayudar. Y aquí aparece algo curioso. Laura se transforma en personaje. Ella, la escritora, de pronto es un personaje más del cuento. ¿Y de qué manera le va a solucionar el tema del desollinador? Le dice, bueno, también yo te voy a dar trabajo. ¿Cuál es el trabajo que le va a dar Laura como escritora? Personaje de un cuento. Claro. Entonces, el cuento al que lo invita a participar es este mismo que ella escribe. ¿Sí? Qué bueno. O sea, hay un desdoblamiento. Sí. ¿Verdad? Claro. Después aparece, digamos, la resignificación del interior, la valoración del pueblo del interior. Y aparece en varios de los cuentos. Voy a elegir uno, que es Nochero. ¿Ustedes se acuerdan que yo recién, cuando me refería a la Torre de Cubos, dije hay un personaje auxiliar que lo va a ayudar a Irene a descubrir el mundo de fantasía? Sí. Bueno, acá en Nochero va a aparecer también un viejito que lo va a ayudar a un nene a poder tener algo que desea mucho, que era un caballo. Pero no le puede conseguir un caballo. Entonces, ¿qué hace? Le recorta, le hace con papel y tijera un caballo. Con ese caballo él sale a galopar. Entonces, este personaje, que es el viejito, el anciano, lo ayuda a participar de la fantasía a través de la imaginación. A él no le va a faltar el caballo, lo va a tener de una manera metafórica, pero el niño sueña que está, ¿no?, galopando con ese caballo. Aparece la fantasía, de pronto lo extraño, ¿no?, ese mundo de la irrealidad y lo mágico se penetra en la realidad, y lo extraño uno lo ve como natural. Cuando uno lee el cuento, uno dice, pero ¿cómo puede ser que un niño con un caballo de papel? Pero uno lo ve natural, como los cuentos de Cortázar, que de pronto, ¿no?, eso que es extraño nos invade, penetra dentro del mundo cotidiano y uno lo ve natural. Claro. ¿Y quién va a ayudar al niño? Por después todos los otros nenes de la provincia del campo, ¿no?, le quieren sacar el caballo y quieren conseguir un caballo igual y no lo logran. Y entonces, ¿quién lo va a ayudar? La naturaleza. Las mariposas van a esconderlo, a hacer distintos dibujos con su vuelo, de manera que no lo descubran el caballo de papel y del niño.
porque para Laura el hombre debe estar unido a la naturaleza, porque la naturaleza puede ayudar a convivir y lo puede hermanar. Fíjense que hasta ahora toda la forma de pensar, o todo el ideario, todo ese idealismo, toda su ideología, digamos, no hablo de ideología política, hablo de ideario, de su mundo, aparece reflejado en toda su literatura. Después hay otros cuentos también donde aparece la revalorización del pueblo del interior, en Mauricio y su silbido, donde un niño que va a ver pasar la locomotora en el pueblo, que era una sola vez que pasaba, y bueno, pero jugando tira piedras a la locomotora, y entonces la locomotora, para castigarlo, bueno, le quita la palabra y se transforma en un silbido, hasta que el chico reacciona y entonces reflexiona lo mal que hizo y recupera la palabra y le da el valor digamos, al mundo que lo rodea. Y también hay alguien que lo va a ayudar, y aquí por eso hablo de inclusión. No es el jefe de estación el que le va a enseñar a este niño cómo se debe, digamos, comportar y respetar a todo el mundo, hasta los objetos o la locomotora, ¿no? No, es un linchera, un vagabundo. El vagabundo le va a hablar, le va a transmitir, en realidad, cómo debe comportarse. Aquí aparece algo de didactismo, que es muy raro en la literatura de Laura de Betaix, pero yo les quería leer, ¿de qué manera? Permíteme, muchas gracias. Son tuyos. Claro, ella es mi asistente en este momento. Les voy a leer esto porque es raro encontrar en Laura un mensaje, pero como aparece el adulto, vieron el adulto que ayuda, el adulto que le permite ingresar al mundo de la fantasía, y el adulto que enseña también, o sea, no está descalificado el adulto, porque también el adulto puede ser docente, mediador, ¿verdad? Así que lo busco ahora, 61. Y está bueno el personaje que se linchera, el ¿no? niño se llama Mauricio y le dice el linchera, porque él está muy angustiado porque no recupera la palabra. Entonces le dice, no sabía cómo solucionarlo porque los padres no le creen, dicen que es caprichoso. Entonces dice, no busques más, porque le pide a todo el mundo que lo ayude. Dice, ellos no podrán ayudarte. Cada uno debe resolver sus propios problemas. Hay que empezar por buscar la causa y no lavarse las manos recurriendo a la mamá o a los duendes. En verdad, le explico a este viejito, el linchera, el vagabundo, que todo lo que nos pasa, dice, es el resultado de nuestras propias acciones o de las acciones de otras personas, y que hay soluciones, pero hay que buscarlas allí, entre los hombres, y no fuera de ellos. Entonces, a partir de ese momento, lo ayudó a recuperar la palabra y a respetar a los hombres, a todos, ¿no? Él lo bajó a la realidad. Claro. Y fíjense que, por eso les digo, que la palabra se la da a un vagabundo. Es decir, del vagabundo es el que tiene la sabiduría, ¿no? Y también el anciano. Y también aparece el anciano, el nochero, que es el que le permite conocer, le ayuda a crear el mundo de fantasía a través de un caballo de papel. Después encontramos otros cuentos donde aparece también lo mágico, ¿no? Un monigote de carbón que recupera vida y lo ayuda a un niño a ganar un concurso de dibujo. El pueblo dibujado, de pronto dibuja en la pared y ese pueblo cobra vida también, y entonces le pide cosas al niño que le dibuje otros elementos porque le dibuja lluvia. Dice, no, es muy aburrido, es muy triste, un pueblo siempre donde llueve, entonces que le vaya agregando el dibujo otros elementos, pero ese pueblo cobra vida. Van los marineros de papel, un barquito de papel que no conoce el mar, entonces de pronto una tortuga lo lleva hacia el mar y también cobran vida los marineritos de papel. Es decir, que la magia está, pero no se desconecta de la vida y del contexto social. Otro de los libros que fueron prohibidos, y fíjense que acá sí, reprohibido. Este es de 1900.
1975. O sea que se lo conoció. No, el anterior es a la Torre de Cubos. Este fue después, lo escribió en 1975, estábamos en democracia, ¿no? Estaba el gobierno de Perón. Pero sin embargo fue prohibido en 1979. Y fíjense también que es de la época de que Elsa Bornemann también escribe en 1975 y también termina siendo prohibida su literatura. Bueno, vamos a ver qué pasa con este monigote en la arena. Y aquí aparece, porque siempre el espacio geográfico va a ser o Reconquista, con el río y la playa, o Córdoba, con sus montañas, o Buenos Aires. Buenos Aires la vimos con el desollinador. Vamos a ver ahora, otra vez, nos vamos a Reconquista. Porque cuando habla de la playa, del río, no es del Mar del Plata. Entonces aquí aparece un monigote en la arena. Monigote vieron que es un dibujo, un muñequito, monigote, que él estaba triste porque no podía jugar. Y le pide el viento, las hojas, las olas del río, del agua. En realidad quiere jugar con todos ellos porque quedarse en la arena como un monigote y no poder participar de la naturaleza o de la vida lo pone mal porque está siempre solo. Habla de la soledad. Necesita compartir la vida. Y entonces, en realidad, este monigote no puede jugar porque las nubes no quieren, porque se puede deshacer, se puede borrar. El agua también lo borra el monigote. El viento, todos los elementos de la naturaleza lo iban a desarmar todo, iba a perder la vida. Y entonces aquí aparece otra vez el intertexto del que a veces recurre la obra de Bretach. El carpe diem. ¿Oyeron hablar del carpe diem? Sí. Recordamos a Garcilaso de la Vega, porque en la literatura renacentista, igual del siglo de oro, tanto Garcilaso como Góngora, hablaron del carpe diem. ¿Qué es el carpe diem? Está en latín, porque viene de Horacio, que es un poeta latino, que trabajó este tema en su poesía. Y es disfruta el momento, viví el día. ¿Por qué? Porque la vida fluye, es fugitiva. Entonces, aquí aparece otra vez este tema. Es un tema importante, un tema muy profundo. El tema de la muerte y de la fugacidad. Disfruta el momento porque no sabes cuánto vas a vivir. Y no importa, si vos disfrutás, no importa, porque cuando llegue la muerte habrás disfrutado y habrás vivido. Y esto es lo que dice el monigote en la arena. Fíjense que dice, ¿cómo termina el cuento? Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada y rió hasta el cielo con su voz de castañuela. Y mientras se borraba, siguió riendo, hasta que toda la arena fue una risa que juega a cambiar de colores cuando la sopla el viento. No importa, ya había vivido. ¿Para qué la soledad? Para vivir alejado de la naturaleza, alejado de los amigos. Todos, en este caso, lo ayudan a vivir. Vivir intensamente. Pensemos quizá en una discapacidad, ¿no? Ayudemos a vivir a otro, a un enfermo, mientras viva. Hagámoslo feliz. Está buena esa. Es un tema muy profundo. Muy profundo. Y sin embargo, aquí aparece como el juego. ¿Por qué? Porque la obra de Bretach recurre a lo lúdico permanentemente, no solamente en la narrativa, en la poesía. Poesía, juego, música, ritmo. Después aparece también, quiero ver cuánto tiempo tengo, todavía tengo tiempo, ¿no? Aparece también en lo que, digamos, el absurdo, ¿no? En el garbanzo peligroso. Pero yo quiero tomar aquellos que son más significativos. Después les puedo retomar, o sea, porque hay algo que sí que me interesa que sepan, porque no por eso lo escribe, no es, tiene una intención todo lo que ella hace, no escribe cosas sin sentido. Pero vamos a Guy. ¿Por qué voy a Guy? Porque acá aparece otra vez la intertextualidad. ¿Pero con quién? Con Elsa Bornemann. Porque Elsa Bornemann escribió
en ese mismo año, en 1975, las dos fueron prohibidas, un elefante ocupa mucho espacio. Hay acá de huelgas, y aparece el tema, temas muy urticantes, Sí, muy difíciles, muy provocadores. La huelga y aparece también la desaparición. ¿Y por qué? Porque Guy es un elefante en un circo, igual que el elefante de Elsa Bornemann. ¿Y qué le pasaba a Guy? Él tenía miedo de caerse, porque si se caía, podía desaparecer. Y entonces aquí está hablando, ojo, ten mucho cuidado como te manejes en la vida, pisá, pero pisá con cuidado, transita el mundo con cuidado, porque en cualquier momento vas a desaparecer. Sí, claro. Es un tema profundo. Entonces, aquí, todos los animalitos del circo le dicen, pero no, atrévete. No, dice, desaparece. Porque una vez, o sea, él se refleja en un río, en una laguna, en el agua y ve que desaparece. Porque se había caído y no encontró su imagen. Porque a él le gustaba, de pronto, mientras, vieron que los circos son transhumantes, van de un lado para el otro, bueno. En un momento, estuvo ahí el circo acampando frente a un río. El elefante le gustaba ir a reflejarse en el río y se veía, su silueta estaba ahí, en un espejo. Se cayó y desapareció su imagen. Entonces, a partir de ese momento tiene miedo. Todos los animalitos le dicen, bueno, pero me dicen, no, porque si me caigo desaparezco, no puedo jugar, no quiero jugar en el circo, no quiero hacer ninguna pirueta, porque si me caigo voy a desaparecer. Pero ahí hay una lectura que tenemos que hacer. Es decir, cuidado cómo te manejes en la vida, porque es el momento que podés desaparecer con cualquier actitud que vos tengas. No juegues demasiado. Bueno, el tema es que igualmente todos lo alientan. De todo el circo le hizo de todo, pero el miedo de Guy no se curaba. Es decir, nada de lo que nosotros hagamos puede curar el miedo de caerse y desaparecer. Eso lo tenés que lograr vos. Vos tenés que perder el miedo, porque vos si querés te podés levantar. Es decir, una caída no significa nada. Te podés levantar y te podés rehacer. No significa que el desaparecido puede reaparecer. Significa que no tenés que temer y que si en algún momento de tu vida te va mal, podés recuperarte y salir. Pensemos que ella fue perseguida política. Ella tuvo que huir de Córdoba, tuvo que huir hacia Buenos Aires. Entonces, fíjense ustedes, si no tuvo que rehacerse por temor a desaparecer, pero de alguna manera ella tuvo su cuidado por temor a desaparecer. Se fue de Córdoba a Buenos Aires, pero también tuvo cuidado, pero no tuvo miedo, porque se rearmó. Es decir, se pudo levantar. Entonces, detrás de cada cuento hay una historia personal, porque siempre el escritor habla de sí mismo, aunque no quiera. Claro. Y de la realidad. Pero vamos ahora, también me interesa, porque es una precursora, Laura de Bethage, del feminismo. Y vamos a ir a un cuento que está aquí también, que se llama Historia de Ratita. Historia de Ratita, fíjense ustedes que ella lo toma del Panchatantra. ¿Qué es el Panchatantra? Nunca escucharon hablar de eso, no. Se los cuento. En realidad es un libro de fábulas que tienen que ver con las costumbres y digamos, la idiosincrasia del pueblo de la India. Y entonces ahí aparecen todas las leyendas y siempre aparece una enseñanza, ¿verdad? Ella toma del libro cuarto del Panchatantra el cuento número 9, que hablaba de la princesa ratona. La princesa ratona, el padre la quiere casar, es un rey, por eso ella es una princesa. Y entonces le va preguntando, a ver, ¿quién quiere buscarle candidato? Entonces va y le pregunta, esto es del Panchatantra, no es del cuento de Laura, pero bueno, era una rata. Era una rata, la princesa ratona. Las ratas que tenía sagrados ellos. Sí. Entonces, ella era una rata, una princesa, y padre era un rey. Sí. El rey le quiere conseguir un candidato porque ella se quiere casar.
Entonces le va preguntando al sol, a las nubes, a los distintos elementos, al viento, a un muro, y nadie se quiere casar con la princesa ratona. Pero hasta que finalmente, bueno, el padre le consigue un candidato que es un ratón. Pero ella depende del padre. Pero aquí que Laura de Bethage dijo, no, la mujer tiene que ser un ser autónomo. Yo voy a hacer la historia de Ratita. Ratita quiere salir de la cueva, quiere conocer el mundo, porque solamente conocía su cueva. Entonces, se quiere ir, quiere hacer su vida para conocer, pero al mismo tiempo ella quiere encontrar el amor, pero no quiere que nadie se lo busque, ella lo quiere buscar sola. Entonces, aquí tenemos, digamos, la mujer que cobra otra entidad. Es un ser autónomo que decide su propio destino. No depende del padre de la madre, no le importa si se ofenden, ella va en busca y va a preguntar ella misma, a buscarse su novio, al viento, al sol, al muro, si se quiere casar con ella. Pero después le dice, no, por ejemplo, va, para que no parezca que siempre hablo en el aire, y yo porque no quiero que perdamos tiempo, porque tengo muchas cosas más para contarles, pero pregunta al sol, señor sol, usted es muy buen mozo, ¿quiere ser mi novio? ¿Cómo no? Te daré calor, te cubriré con mis hilos de oro y todo el mundo será el sol para los dos. Ah, no, le dice, así no vale, porque yo no quiero que el mundo sea solo eso, solo sol. Entonces sigue, y bueno, va no solamente al sol, va al nubarrón, y todos le ofrecen un mundo encerrado, pero para el mundo encerrado ya tiene la cueva. ¿Para qué iba? Un mundo lleno de nubes, un mundo lleno de viento, un mundo lleno de sol, un mundo lleno de muros. Bueno, sigue caminando, nada la conforma, ella va a elegir su propio destino, que encuentra el ratón. Y ahí descubre el amor de su vida, ¿no? Y entonces dice, y los dos juntos aprendieron a contarse cosas, y los dos juntos aprendieron a ser papás. Tuvieron hijos y le dieron una cueva tibia, pero con una puerta fácil de abrir, para que pudieran salir a conocer el mundo pasito a paso cuando tuvieran ganas. Y el tema de la autonomía de la mujer, de la libertad, porque se acuerdan que hablamos también que entre otros temas que ella tomaba era el sentido de la libertad. Pero no solamente la libertad cuando hablamos de gobiernos dictatoriales, ¿no? La libertad de la mujer capaz de decidir y elegir su propio destino. Y esto también aparece en otro de los cuentos, por eso yo se los uno, que se llama Marina y la lluvia. Marina es una nena a la que la madre la tiene muy encerrada porque tiene miedo que se enferme, que no puede salir los días de lluvia, y ella quiere conocer qué es la lluvia, quiere conocer el mundo como Ratita. Bueno, ella, una vez, cuando su mamá no está, hay una tía que es mucho más, digamos, auxiliar, y entonces le dice que sí, que vaya a comprar algo para hacer una torta, o unas masas. Y sale los días de lluvia y se da cuenta que no se derrite, porque no es de azúcar, que no le pasa nada. Entonces le enseña a la madre que si ella sale de la casa a conocer el mundo, puede volver, pero después de haber conocido. Y entonces la madre deja sus prejuicios de lado y comparte con ella la salida y le ayuda a perder los miedos y juntas mojarse y jugar con el agua y jugar digamos en los charcos de agua, porque se puede disfrutar de la vida pero siendo libre. Pero otra vez habla de la libertad y de la autonomía, es decir, está bien, cuídame, pero permíteme salir tantas veces como saliera. Yo puedo volver, pero voy a volver diferente, no me voy a sentir una esclava, no me voy a sentir que estoy presa, ¿no? Ella lo aplica ahí en otro contexto, muy bueno para los padres con los hijos jóvenes, cuando a veces se van, todo ese tema. Fíjense que lo toma Historia de Ratita y aparece acá en Marina y la lluvia. Los otros cuentos que también quería comentarles a ustedes, que donde utiliza el humor, el absurdo, hay un recurso que utiliza Laura en literatura, se llama la retahíla, que es la acumulación de acciones, distintas acciones que se van acumulando y hay un cierre perfecto y entonces la estructura del cuento termina siendo circular. Y es decir, la apertura y cierre. Y se van acumulando. Tiene varios de ellos. Y entonces a mí me parecería, por ejemplo, hay uno que se llama Cuento que cuento,
que ¿está acá? A ver, vamos a ver si está acá. Sí. Cuento que cuento. En el cuento que cuento se van a ir uniendo distintas acciones. Esperen que lo busco, es la parte 19. Porque resulta que hay un personaje que aparece en varios cuentos de Laura que se llama Sidonia. Incluso ella tenía una dirección de correo electrónico que era Sidonia. No sé si es el mismo ahora o si lo cambió. No, creo que es el Sidonia. Antes tenía la palabrera. Bueno, este personaje, fíjense que a lo mejor lo utiliza por Sidonia, y ya lo transforma en Sidonia. Ella quería, encontró en un zapato izquierdo, encontró un grano de maíz amarillo. Bueno, antes, fíjense que utiliza el garbanzo como algo peligroso, ahora utiliza el maíz. Y bueno, y dice que lo va a sembrar. Pero ¿qué pasa? Ese grano lo encuentra un gallito, y entonces lo saca y lo lleva a otro lado porque él también quiere festejar con ese porque lo va a usar en Año Nuevo. Lo va a plantar. Pero el gallito se lo da a la gallina. La gallina después lo lleva a otro lado, lo preserva, lo quiere cuidar porque también quiere utilizarlo en Año Nuevo. Después lo ve la vaca. Y la vaca al mismo tiempo también lo recoge y así sucesivamente hasta que llega un gorrión, permanentemente hasta que lo encuentra un ratón. Y todo el mundo encuentra el grano de maíz y lo quiere preservar, guardarlo porque lo va a utilizar para Año Nuevo. Lo mismo que Sidonia. Entonces se van acumulando distintas acciones hasta que el ratón va y para guardarlo bien lo pone en el zapato izquierdo que era donde lo había puesto Sidonia. Entonces ahí cierra el círculo y entonces el cuento empieza como termina. Entonces Sidonia lo encuentra tal como lo había dejado, no le llama nada la atención, está donde ella lo dejó y luego se lo lleva para prepararlo, decir lo voy a sembrar y la planta dará un choclo. Y todos los demás habían pensado lo mismo. Bueno, eso se llama retahíla, que también aparece en poesía cuando aparece una acumulación, ¿no?, de versos, ¿no?, y de acciones. Porque es que era de la chivita. Claro. La chivita creo que era acumulativo, se acumulaba algo. Claro, esto es una serie acumulativa, una serie de elementos, acciones, ¿no? Uno va tras otro y luego va cerrando. Las canciones, claro, chivita. Claro, porque se va repitiendo y además es memorístico, porque para los chicos, vieron que siempre hay refranes o, digamos, dichos canciones populares. Bueno, en las canciones para los niños aparece siempre la retahíla porque así le permite la memorización, ¿no? El principio y cierre. Y esto también aparece en otros. Y hay uno donde también utiliza, por ejemplo, muchos recursos que a lo mejor vienen del cómic o del dibujito animado, porque otra vez un garbanzo peligroso es como que se sube un andamio y hace tanto caos ese garbanzo que termina provocando una serie de consecuencias y termina siendo un caos total la ciudad por ese garbanzo, que se va cayendo todo como un dominó, ¿no? O algo provoca un peligro, ahora se los busco para que no vean que lo inventó, ¿no? Sino que... Imágenes visuales. Sí, entonces, claro, todo es la riqueza de imágenes que me gustaría que ustedes lo vieran, claro. Entonces, porque no sé, hizo pip, se lo que leer, porque total es corto. Sobre el andamio altísimo del piso, número 18, de un altísimo rascacielos de la ciudad de Córdoba, se amacaba el garbanzo peligroso. Fíjense que ahora está en Córdoba. Bueno, después, ¿qué pasó? Se amacaba, el garbanzo hizo pum y se metió en una lata de pintura. ¿Y esa lata de pintura qué provoca? Bueno, se disfrazó por un tiempo de garbanzo azul, saltó al andamio, la lata de pintura se cayó, empujada por el gato, cayó sobre un señor que subió una bolsa de arena, el señor soltó la soga y la bolsa cayó sobre una usina eléctrica y hizo una explosión, hizo un puff, aparece mucho en la onomatopeya, y chisporroteó cables larguísimos que saltaron como fideos fritos. Y bueno, y como ustedes se imaginan, bueno, fue un desastre. Vieron que una acción se va acumulando con la otra, manera de retahíla también, pero son consecuencias que se van hilando y terminan provocando un desastre. Y esto es propio también de los dibujos animados.
animados, ¿no? Sí, gracioso. O de la historieta, y es muy gracioso, por eso ella el humor lo utiliza. Claro. Acá no aparece el compromiso, pero sí aparece el juego, Sí. ¿no? El humor y el absurdo, Claro. Pero si hablamos, si hablamos de compromiso, no me puedo olvidar del hombrecito verde y su pájaro. ¿Por qué el hombrecito verde y su pájaro? Miren, esto está planteado, hasta la estructura es como una forma de novela porque tiene 9 capítulos, pero cada uno de los relatos es autónomo, es completamente autónomo, no se puede leer como un cuento independiente, pero aparecen siempre los mismos personajes, el hombrecito verde y su pájaro. Porque este pájaro lo va a ayudar al hombrecito digamos, a madurar, a ser mejor persona, a no ser sectario, porque se llama el hombrecito verde, por lo tanto él quería que todo fuera verde y no aceptaba ningún otro color. ¿Y esto a qué hace referencia Laura? Bueno, al pensamiento único, a la uniformidad de criterio, a la masificación, es decir, tengamos personalidad, pero aparte también ideología. Es decir, cuidémonos no de los gobiernos solamente dictatoriales, de los gobiernos autoritarios, aunque no sé, dentro de la democracia también hay gobiernos autoritarios que nos quieren mostrar una sola verdad. Entonces, eso no nos va a permitir crecer a nosotros. Respetemos la otra edad. Respetemos la otra edad. Y no solamente la tolerancia, el respeto al otro. ¿Por qué? Porque las ideas de otros, y las ideas aunque sean diferentes, no son ideas enemigas. Nos van a servir para enriquecernos, porque nuestro criterio, o sea, nuestro mundo se abre, conocemos otros horizontes. Y aparte uno crece con el otro, y aparte nos puede aportar cosas a nosotros, y nosotros podemos aportar cosas a los demás, aunque pensemos diferente. Y esto, bueno, le puedo leer uno, como para que vean, ¿no? Porque termina guiándolo en el conocimiento el pájaro. Porque el pájaro sí está y va recorriendo distintos mundos y se mezcla con otros personajes que son de distintos colores. Y entonces el hombrecito verde al final entiende, ¿no?, que en verdad se fue por los caminos que quedaron marcados en los matorrales cuando cambiaban las cosas verdes por las cosas de colores, y caminó por los caminos caminados, ¿no?, por otros caminos que le permitieron conocer otros mundos. Y entonces, y aquí habla de la democracia específicamente. Y este libro no se escribió en dictadura, se escribió en 1987, en plena democracia. Pero fíjense, haciendo referencia, especialmente hablando de la democracia, porque en verdad lo que está mostrando es que no todo tiene que ser de un color. La democracia habla de eso, de que todos tenemos que ser, o sea, podemos permitir enderezar al mundo de los otros, y de ese mundo podemos tomar cosas para nuestro mundo e intercambiar ideas. Entonces habla del intercambio de ideas y de la vida. Y no solamente pensemos en lo político, pensemos en la vida cotidiana. Claro, es un crecimiento. ¿Por qué no conocer otros pueblos, otros mundos, otras creencias, otras, digamos, otras formas de vida y otras religiones? Sí. Entonces no tengamos una sola mirada, una sola manera de interpretar el mundo y la realidad, porque nos quedaríamos muy pequeños, nos quedaríamos de un solo color. Y acá dice, por ejemplo, y fue una buena idea, porque en poco tiempo una fila de gente de todos los colores llegó serpenteando por los matorrales. No quiero saber más nada con cosas verdes, porque ya había descubierto otro mundo. Entonces a veces nos encerramos, en la vida cotidiana también, porque a veces también podemos tener distintos criterios para nuestra vida cotidiana, porque nos dice la gente que nos rodea, familiares, amigos, no, yo pienso esto, yo pienso lo otro, me gusta esto, me gusta... No, porque a mí me gusta, siempre quiero hacer esquemáticamente lo mismo. ¿Por qué si podés ir por otro lado? Y después podés elegir, pero lo importante es que conozcas que existen otros espacios. Para poder elegir. Sí. Para poder elegir, ¿no? Para que existen otras formas de pensar, aunque no sea la tuya, no tiene por qué ser mala, ¿verdad? Si quieren les leo algo. Si quieren, sí. Dale. Ay, hace tanto que no nos leen. ¿Le gusta? Es lindo.
Dice, una vez me contaron que alguien contó, esto le quiero explicar a ustedes. Laura utiliza muchos recursos del cuento tradicional y de la leyenda. Por ejemplo, la apertura de las fórmulas de apertura, había una vez, hace muchos años, bueno, cierto tiempo. La ubicación espacio-temporal ambigua, como en los cuentos tradicionales, y las fórmulas de cierre también. Pero también el recurso de ¿qué? De utilizar la tercera persona del plural con sujeto indeterminado. Cuentan que, dicen que, entonces todo eso es un recurso que es de la leyenda. Y también hace apelaciones permanentes al lector, como si fuera un oyente. ¿Vieron cómo? Como si fuera que Laura está acá, sentada en mi lugar, y está hablando con ustedes. Entonces utiliza, ¿saben qué? ¿Vieron qué pasó? Hacen interrogaciones al lector, le dijeron, bueno, imagínense cómo fue. Fue así. Fue así de largo. Imagínense ustedes que a lo mejor está haciendo una seña, ¿no? Algo. Está indicando cómo es. Pero eso le da mucha agilidad a esto. Entonces dice, una vez me contaron que alguien contó, ¿no? Bien indeterminado, que un hombrecito verde de la casa verde, del país verde, estaba leyendo un libro verde. Uy, qué aburrido. De pronto, toc, 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 sonaron verdes golpes a la puerta verde. El hombrecito verde abrió y se encontró con el hombrecito rojo, que se puso más rojo y dijo, perdone, parece que me equivoqué de cuento. Y el hombrecito verde se quedó verdemente solo. Y yo le escribí esta historia, dice Laura. Es decir, bueno, va a llegar un momento en que pueden aparecer todos rojos, todos marrones, todos azules, pero lo importante es que podamos intercambiar los colores, ¿verdad? Y hablando de colores, no me puedo olvidar de Picaflores de Cola Roja, donde aquí aparece una maestra que no puede penetrar en el mundo de la fantasía de sus alumnos, de los niños. ¿Por qué? Porque está tan presionada por sus tareas escolares y pedagógicas y sigue que no puede participar del juego, ¿verdad? Entonces los niños van por un lado y las docentes por otro. Y los que fuimos docentes o somos o hemos sido, a veces vemos que los chicos copian, pero que su cabecita está en otro mundo de la fantasía. Y eso aparece en Picaflores de Cola Roja. Este es un libro que es del 2000, 2003, por ahí. No es que está criticando al docente, porque el docente termina entrando en el juego. Pero es una maestra que lo único que le interesa es cumplir con lo pedagógico y le quiere hacer el dictado de las palabras difíciles. Los chicos se aburren tanto que entonces cada uno crea en su imaginación algo. Uno en princesa, ve princesa, uno ve guitarras eléctricas, otro ve un marciano, otro ve un cowboy. Están en otro mundo, ya crearon su fantasía. Tienen ahí la película dentro de... Llega un momento en que ahí aparece lo sobrenatural, lo extraño que se mete sin permiso en el mundo de la cotidianidad del docente que está dictando su clase. Aparece un picaflor de cola roja. La maestra no lo ve. Los chicos sí lo ven. Y le dice, mire, señor, mire, ahí está el picaflor. Y dice, ¿de dónde? No lo veo. Solamente los chicos lo veían. Porque es mucho más fácil. El mundo de los chicos es más fantástico. Pero de vez en cuando el adulto tiene que penetrar en el mundo de la fantasía porque eso les permite un acercamiento, ¿no? Entrar en el juego. Los maestros tienen que entrar en el juego de vez en cuando. Llega un momento en que ya está resignada, en que no podían, y también le daba rabia no poder entrar en el mundo, no podía ver lo que los demás veían y ella no veía. Entonces uno de los, en este caso el auxiliar es un niño. Vieron que el adulto hasta ahora había sido el auxiliar del niño para penetrar en la fantasía. Ahora se da de manera inversa. El niño lo ayuda, la ayuda a la maestra, dice, bueno, ya se tengo una idea. Fíjese por el agujerito de una hoja de otoño, una hoja seca. Y la maestra accede, porque ya es como que ella quería
participar del juego. Y es ahí, en ese momento, cuando se decide a jugar y deja de lado las obligaciones pedagógicas y se entrega a la diversión y al juego, es ahí cuando lo ve. Si quieren, le leo esa parte. Estaba desesperada. Dice, no los veo, te lo aseguro. Póngase los anteojos de sol, aconsejó una de las nenas, Lena. Tampoco los veo. Y se cierra un rato los ojos fuerte, hasta que salgan dibujos dorados y después los sobre de golpe. Tampoco. Se sentía triste, sentía que le faltaba un pájaro. Pero cuando los chicos y las chicas y los picaflores están juntos, nunca faltan soluciones. Manuel dijo, si uno no sabe qué hacer, hay que mirar por el agujerito de una hoja seca. Y Lena salió a buscar una hoja dorada. La señorita Sonia se acomodó con muchas vueltas en la silla, tomó la hoja, se la puso sobre el ojo de mirar por los agujeros y dijo, allí estaban los picaflores con sus colas rojas, tejiendo el nido. Sintió la cercanía de los pájaros y de los chicos, y ese día la señorita Sonia anotó en el cuaderno misterioso que tienen los maestros, ese que nunca se sabe a quién se lo muestran, y sabemos que tenemos que tomar el tema del día. Entonces, ella puso tema del día, cómo ver a los picaflores de cola roja, material didáctico, una hoja seca, clase a cargo de los chicos. ¿Cuántas veces los maestros aprendemos de los chicos? A mí me ha pasado infinidad de veces. Y uno se va como más enriquecido, ¿no? Se va más contento. Y a veces tenemos que pensar y reflexionar, cuando la clase no nos sale, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué no pude llegar? Porque el docente es el mediador de la palabra, es el que tiene que tocar el corazón del otro con la palabra, hacerlo abrir los ojos. Pero para eso uno se tiene que entregar y uno tiene que disfrutar, porque si uno no disfruta, los chicos no van a disfrutar. Si yo no le muestro lo que estoy viendo, si yo le estoy contando un cuento y no me entusiasmo, ¿por qué voy a pretender que el chico se entusiasme? Yo le decía a mis alumnos, cuando ustedes lean, hagan de cuenta que están mirando una película. Miren la película. Y si ustedes escriben, tienen que hacer lo posible para que el otro pueda ver lo que ustedes están viendo. Si yo digo que ahí hay un árbol, tengo que dibujar el árbol con la palabra, para que el otro vea un árbol y no vea un tronco seco. Entonces, el docente es, digamos, el mediador de la palabra de otro, pero si yo no lo entusiasmo con lo que estoy viendo, que a mí me gusta, yo se lo tengo que vender, en el buen sentido de la palabra. Yo lo tengo que convencer de que eso es lindo, para que el chico lo lea, porque si no, ¿cómo lo va a leer? Yo le tengo que mostrar el entusiasmo de lo importante que es, digamos, una historia, un personaje, una palabra. Y no hace falta que entiendan las metáforas. Las metáforas, cada uno lo va a entender como pueda, pero no por eso le tengo que dar historias que no tengan, digamos, riqueza poética. Porque al chico le gusta jugar con los sonidos. Y entonces yo le puedo leer un texto de García Lorca, ¿por qué no? Le puedo, si tiene poemas donde aparece la luna y aparece el ritmo y aparece la música, que ahora le voy a mostrar en Laura, que aparece todo eso. Entonces al chico no hay que subestimarlo. No, porque eso es muy complicado. No. Al chico se le puede leer una metáfora, y le podemos jugar con las metáforas, con las imágenes, a ver, ¿qué ves esto? ¿Qué ves lo otro? Incluso nos puede decir cosas que a nosotros no se nos había ocurrido. No hay que subestimar al niño. Por eso ella no lo subestima, porque la riqueza de imágenes y las metáforas que utiliza Laura son para todos los niveles. O sea, no es que cuento para niños, sencillito, cortito, nada. No, al chico tampoco le gusta eso. A él le gusta le gusta lo complejo. Le gusta jugar. Y nosotros tenemos que aprender a jugar con ellos. Vamos a ver. Miren. Acá en Cuentos con Trenos, que no tenga tiempo, bueno, acá así aparecen, se llaman Cuentos en Tren. Y acá aparece toda la revalorización del pueblo del interior. Fíjense que también aquí aparece el compromiso. Dice, hay mucho ritmo acá, porque utiliza mucho la onomatopeya. Dice, cuento un cuento, ¿no?
Y dice, hace muchos años, ¿se acuerdan de la fórmula que yo les comenté? Y aparece un viaje en tren, y aparece el traqueteo del tren, ¿no? Y dice, empezaban las ruedas a traquetear sobre las vías. Chucucú, chucu, 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 aparece acá. Y entonces ella va mostrando en este relato lo que comentaban los grandes mientras ella miraba todo el paisaje, porque también aparece revitalizado el paisaje del interior, que era lo que se veía. Dice el estado de los caminos, comentaba la gente, la creciente del Paraná, y si habría o no cosecha de algodón. Entonces acá también está hablando, justo, qué barbaridad, el gobierno, ¿no? O sea, y fíjense, otras veces el sonido del tren del chucu, 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 chucu es 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata. A través de la reiteración, de la repetición y de la anáfora, la repetición y la anáfora, entonces aparece la crítica. Fíjense que con qué recurso sencillo y de juego nos está mostrando un texto que está hablando de una realidad social. Y así, bueno, va contando, me contaron este cuento, bueno, distintas leyendas que ella va a retomar y las va a recrear. La de la yerba mate, por ejemplo, ¿no? La del hornero. Pero vamos a que se llama Cuentos del Retintín, de Laura de Betache, también, como siempre. ¿Por qué esto lo elegí? Porque acá aparece la crítica social a la explotación feudal. Pero ella está ubicada, esta historia está ubicada en épocas del feudalismo, donde el señor feudal se quedaba con la cosecha de los, digamos, de los labradores, ¿no? Le daban, ustedes saben que tenían una porción de tierra, pero esa tierra no era de ellos. Entonces, lo que cosechaban, lo que sembraban, se quedaban. La mayor parte de los señores feudales ellos se quedaban con poca. Entonces, también aparece aquí una crítica a que, bueno, al abuso de poder, a la explotación, ¿no? Del trabajador. Y bueno, no sé si... Pero ella se sitúa en una época así. Había una vez un campesino y un rey que vivían en el país de este cuento. Claro. ¿Vieron? Es el recurso de la leyenda y del cuento tradicional. Entonces, el campesino se llamaba Pepone y compartía una casa humilde con su mujer, 3 hijos y sus padres, ya ancianos. ¿Qué pasó? Este señor feudal se aprovechaba, por supuesto, de los campesinos y se quedaba con todo, o sea, iba acumulando cada vez más riqueza para quedarse con las cosechas. Pero llegó a él, a oídos de él, que el pueblo estaba muy descontento. Entonces dijo, bueno, si el pueblo está descontento, yo tengo que saber por qué. Se vistió de viajero, harapiento, se nos tomó el caballo y fue recorriendo y preguntándole a todos los campesinos por qué estaba descontento. Y se encontró con uno de los campesinos, que era este, Pepone, que comía, en realidad tenía 3 monedas. Solamente con 3 monedas era feliz. Se había, digamos, resignado, que su vida era eso. Y entonces no podía entender cómo podía ser feliz con 3 monedas. Fíjense que la crítica aparece cuando dice, también vivía aquí un puñado de gente que se dividía así. Unos pocos que comían muchísimo y muchísimos que comían poco. Entonces le dice, bueno, tenía que darle gran parte de la cosecha para el tesoro del reino. Y cuando se encuentra con Pepone, se da cuenta que solamente tenía 3 monedas. Y Pepone dice, bueno, 3 monedas sí me alcanzan suficiente porque yo con 3 monedas en realidad tengo para el presente, el futuro, el pasado. ¿Por qué? Porque una de las monedas le permitía comprar pan, él comía pan y queso. Y le ofreció a este viajero, que era el rey, pan y queso. Ellos no tenían nada y sin embargo se lo ofreció. Eso lo conmovió bastante al rey. Y le dice, bueno, yo vengo de muy lejos, está bien, nosotros nos vamos a resignar nuestra parte y te vamos a ayudar. Vos necesitas alimento, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Tiene solamente 3 monedas de oro. Hablo de 3 monedas pequeñas. ¿Y qué pagan con 3 monedas? Dice el viajero, que es el rey. ¿Cómo las reparten?
El rey estaba intrigado porque el valor de las monedas pequeñas era, por supuesto, pequeño a comparación de las riquezas de él. Y sin embargo, él estaba feliz, Pepone, con su familia. Sí, con 3 monedas pago las necesidades presentes, las deudas pasadas y me aseguro el porvenir. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo con 3 monedas? Sí, sí. ¿Cómo viven solo con 3 monedas? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Dice, bueno, porque le pago las deudas del pasado porque le doy de comer a mis padres. El presente lo disfruto con mi familia y aparte, el futuro, si yo no alimento a mis hijos, ellos no podrán tener un buen futuro. No podrán manejarse en la vida si yo no los preparo, si yo no los ayudo, si yo no los alimento. Bueno, la enseñanza que le dio el campesino al rey lo lleva a reflexionar. ¿Y qué pasa? Aparece aquí la justicia poética, ¿no? Hay una inequidad social y vuelve, digamos, mejora un poco. No digo que el rey va a entregar todo su reino para los campesinos, ¿no? Le va a devolver todo. Pero aprende algo que le enseñó, lo hace reflexionar y dice, bueno, algo más le voy a dar. Es decir, digamos, mejora un poquito. Y aparece algo de mejora en esa inequidad social, porque tampoco tenemos que ser tan ingenuos, ¿verdad? Claro. Pero Laura dice, bueno, a veces uno puede ayudar a reflexionar al otro. Bueno, esto de reflexionar, que el pueblo puede hacer reflexionar al gobernante, bueno, yo no quiero tocar otros temas, pero fíjense que estamos también en un contexto donde a veces es necesario hacer reflexionar a los que nos gobiernan, ¿verdad? Fíjense que ella lo escribió hace más de 10 años. Claro, sí, son temas. Entonces, a veces es necesario. A cualquier momento, claro, aparece aquí la inequidad social, la distribución la mala distribución de la riqueza. Entonces, y aparte, siempre uno tiene mucho y cuando alguien tiene mucho es porque no tiene nada. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el interés de Laura? Que se reflexione sobre esto, ¿no? Ya que aparece, bueno, el explotador, el explotado, la lucha de clases, en fin. Vamos, antes de que se nos acabe el tiempo. Uy, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, muy cortito. Porque ahora ustedes se toman un ratito, ¿no? Esto, Canción y Pico. ¿Por qué se lo voy a leer? Una cosa les quería leer. Algo que tomé de Graciela Montes acerca de que los adultos a veces tienen miedo de meterse en la fantasía y de entrar en el juego de los niños. ¿Se acuerdan de lo que leímos recién? Sí. Entonces yo tomé algo de Graciela Montes, del Corral de la Infancia. Sí, donde dice, la fantasía es peligrosa. Y aparte, ¿por qué también la dictadura decía que los libros de Laura atentaban demasiado, que la fantasía era peligrosísima? O sea, ¿por qué peligrosa? Es peligrosa porque está fuera de control. Nunca se sabe muy bien a dónde lleva. Estoy convencida de que en esta aparente oposición entre realidad y fantasía se esconden ciertos mecanismos ideológicos de revelación o ocultamiento que le sirven a los adultos para domesticar y someter, para colonizar a los chicos. Eso dice Graciela Montes. Si alguna vez ven El Corral de la Infancia, es un libro interesante. Claro. Y al final... Claro, sí, para tenerlos tranquilitos ahí sentaditos. Pero igual en Canción y Pico yo les digo cuáles son los recursos, Canción y Pico, bueno, y otros que traje, cuáles son los recursos que utiliza Laura de Betach en su poesía. Es un surtido de poesía, es decir, no es esquemática. Utiliza el verso blanco, el verso libre, el verso rimado. ¿Recuerdan cuál es la diferencia del verso blanco y verso libre? Sí, yo lo recuerdo. Bueno, el verso blanco es aquel que no tiene rima, pero que está dentro de la estructura métrica del texto. Es decir, imaginemos, supónganse que sean decasílabos y hay un octasílabo. Eso es el verso blanco, retomo. El verso blanco es
que no tiene rima, pero sí tiene la misma estructura. Todos en decasílabos, pero hay uno que no rima. El verso libre es aquel que no tiene nada que ver ni con la rima ni con la estructura métrica. Es decir, puede aparecer un octasílabo dentro de en decasílabos, pero ¿qué hace ahí este suelto? ¿No? O puede tener 8, 10 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas dentro de todo un poema que tiene una estructura métrica con rima. No rima, imaginemos un romance. No rima, pero tampoco tiene la misma métrica, no son ni octasílabo, ni decasílabo, ni nada. O sea, no tiene la misma métrica. Entonces, libre, ni métrica, ni rima. Blanco no tiene rima, pero sí tiene métrica. Bueno, también utiliza versos rimados, pero aparte hay algunos que no tienen rima, pero tienen ciertas asonancias, que le da cierta musicalidad al texto. ¿Y cuál es esa asonancia? Eso le da ritmo. Le da ritmo. Entonces, tienen música a pesar de no tener rima consonante, porque tiene asonancias, ¿no? Entonces tiene cierta musicalidad, claro. Y aparte utiliza mucho, también lo onomatopeya, juegos de palabras, reiteraciones, la literación, que es la repetición de sonidos, la anáfora, la repetición de palabras, bueno, y utiliza también, aparece también la retahíla, que es la acumulación, y aparece la greguería. Ahora les digo qué es la greguería. Es parecido al aforismo. Entonces, en una o dos líneas, dos versos, aparece una sentencia. ¿No? Ahora yo les voy a leer algunos, para que no les quede en el aire. Por ahí también, algo popular. Claro. Bueno, esos son los refranes. Pero la greguería generalmente son sentencias. A ver si encuentro una para mostrarles, pero yo pienso que sí, porque las vi acá. Y bueno, se las voy a llevar para que los vean. Hay una que habla de un bichito de luz. Por ejemplo, dice: el bicho de luz se engaña, se convierte en ascua, camina en las sombras como si fumara. Fíjense, acá son todos versos libres, pero tienen musicalidad. Pero ahora viene la greguería. Nunca soples un bicho de luz, puede convertirse en un incendio. Esa es una greguería. Claro, sí, ¿Vieron cuál es la diferencia? Hay una sentencia. Lo que leí antes es un poema, pero con versos libres. El bicho de luz, debajo engaña, debajo se convierte en ascua, debajo caminan las sombras, debajo como si fumara. Ninguno rima. Son todos versos libres, porque un poema puede tener todos versos libres. A veces aparece uno perdido, como antes les dije, en medio de una construcción, pero a veces pueden tener todos versos libres. Aparece también la literación, el juego del zumbido, por ejemplo. Otra greguería sería: la luciérnaga abre y cierra agujeros en la noche. Las polillas llenan el mundo de huecos diciendo tejer puntillas. ¿Vieron que la imagen es pura metáfora? Es una metáfora, ¿no? Y aparece a veces la metáfora unida al humor. O los bichos bolitas hacen burbujas en la tierra. Después, también, ella toma de la vanguardia la poesía concreta, la poesía visual, que se diferencia de los caligramas en lo siguiente. ¿Vieron lo que es un caligrama? Sí. O sea, que con los versos uno puede ir dibujando una figura. Y esa figura, es muy lindo hacerlo con los chicos, esto se divierte muchísimo. Y la figura se refiere al contenido del poema. Eso es un caligrama. Ella lo bordea el caligrama, salvo en uno que se llama La hormiga que canta, donde las hormiguitas, todas en los versos que imitan el sonido de las hormigas, van armando el camino. Pero lástima que lo estuve buscando, La hormiga que canta, pero como cerró la editorial, el Eclipse, es imposible, salvo en alguna biblioteca, yo no tuve tiempo de ir a buscarlo. Y la poesía concreta es una especie de poesía visual, pero no necesariamente los versos van dibujando la imagen, sino que hay una disposición tipográfica diferente, juega con el espacio y las palabras y los sonidos. Y yo encontré en Laura, que es más poesía concreta que caligrama, salvo el de las hormigas,
y se los quería mostrar. Miren, ¿ven cómo la tipografía aparece? Sí. Aquí, ¿lo ven? Sí. Donde juega con el espacio, porque esto lo puede escribir uno debajo del otro. Sin embargo, va armando una imagen, no es una figura reconocible como un sombrero, un caballo, no, pero es poesía visual. ¿Por qué? Porque se sintetiza la imagen, el sonido, la palabra, es un recurso estético, ¿no? No es un dibujo, pero nosotros vemos un poema de este tipo y está más cerca de la imagen que del texto, ¿no? Es la síntesis. Y dice, fíjense, acá yo lo marqué para mostrarles. Dice, anillo que se cierra como una O. Y va circulando. Sí. Pero es una disposición tipográfica, no es caligrama. Caligrama sería Si va dibujando con todo. Sí. Esto lo vi y les quería mostrar también, y ya les permito un recreíto, porque vieron, yo me entusiasmo y me olvido. A veces los chicos me avisaban, profe, tocó el timbre, y yo sigo hablando. Les quería mostrar de la hormiga que canta. Fíjense, esta es poesía visual, poesía concreta. ¿Qué pasa acá? No es un caligrama, no llega a serlo en esta parte, pero dice, fíjense, ¿no ven? Dice, pata con pata, una tras otras despatarradas, y va desparramando todas las sílabas. Y fíjense que aparece las hormiguitas como si fueran las palabritas. Y uno ve hormigas. O sea, es un recurso muy plástico. Y aparte, como hablan las hormigas, lo pone más chiquitito, como si fuera la voz de la hormiga. Dice, ¿qué mi churri? ¿Qué me importa? Y en letra bien chiquitita, porque con eso quiere representar no solamente la onomatopeya, sino que son chiquititas. Como son chiquititas, hablan chinito. Claro. Y acá también les traje para mostrar de qué manera van armando el camino las hormigas, ¿no? Y acá el sonido onomatopéyico de que van caminando. Pararam, pam, pam, bam, 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 bam. Las hormigas van marchando atadas por un cordón. ¿Quién está del otro lado? ¿Dónde está el que las ató? Es decir, ella va jugando con todo. Y acá también les traje para mostrarles de qué manera las hormiguitas van seleccionando las letras para crear los versos. Y este poema, es una lástima que no tengamos acá cañón, pero bueno. Azúcar negra, la tierra dibujando un ojo negro, como si fueran, vieron que las hormigas van, o sea, el hormiguero, hay un agujero negro. Dice, dibujando un ojo negro, y las hormigas que juegan a meter versos adentro. Y los va, fíjense cómo va escribiendo, así la versión, adentro. Entonces van las hormiguitas. Qué bueno. Por eso les digo que cómo juega la obra, no es solamente, van a encontrar claro, se divierte y nos divertimos todos también. Y esto es una poesía más tradicional, que es Canción y Pico, aparte de Canción y Pico, aparecen también, digamos, coplas, ¿no? Y refranes. Después, si quieren, yo se los permito para que lo vean, porque la letra argentina no piense que no y le voy a leer lo que dice ella de la poesía. ¿Quieren? Sí. Dice, hablo desde la valoración de la sensibilidad y la libertad del lenguaje como posesiones valiosas que hay que conquistar. Capitales estos, la sensibilidad y la libertad del lenguaje, desdeñados o falseados en los tiempos que corren. Lo poético como forma de estar en el mundo, ¿no? Porque ella poetiza la realidad, como forma de conocimiento, que sería un estar abiertos al ampliar las propias disponibilidades hacia los aspectos artísticos que la realidad nos brinda y hacia el arte en general, con menos prejuicios y encasillamientos, ¿no? Esto como si lo hubiera hablado a la maestra del Picaflores de Cola Roja. Y la poesía es una manera de estar, dice Laura. Tenemos dentro un reservorio que no todo el mundo reconoce, de elementos misteriosos que en algún momento van encontrando su palabra. Es el propio espacio poético,
desconocido, descalificado y temido. Cuando este espacio poético se va enriqueciendo, es muy fácil engancharse con la literatura y el arte. A veces hay que confiar en uno. Todos podemos ser creativos, pero hay que confiar y dejarse llevar por esa, digamos, la locura poética, la fantasía. A veces estamos muy encorsetados, la vida nos tiene, y a veces el docente es muy encorsetado, pero porque la escuela misma también es encorsetada. Entonces, a veces es como que no se siente libre. Si se olvida de eso en el aula y se ve frente a los chicos y recurre a su niño interno, entonces es otra manera de dar la clase, ¿no? Con los adolescentes pasa lo mismo, ¿no? Hay que meterse en el mundo, porque si uno no se mete en su mundo, no hay comprensión y no hay empatía. Y el docente lo que tiene que lograr es empatía con el otro, porque si vos no te pones en el lugar del otro, ¿cómo sabés de qué manera llegar a ese otro? Claro. Y el docente, la palabra, el escritor, es el único recurso que tiene, la palabra, el docente también. Por eso es muy valioso que le demos importancia a la tarea, a nuestra tarea. Es decir, está muy calificada la tarea del docente, pero el docente puede abrir un mundo en el niño y en el adolescente. Puede despertar vocaciones. Porque yo siempre le decía a los chicos, yo no sé a quién tengo delante. Yo no sé con el tiempo quién va a reconocer esto. Porque es una semilla que uno deja. Pero resulta que a lo mejor delante de nosotros podemos tener a un gran científico, podemos tener a un escritor, o podemos tener a una persona que de nosotros va a acordarse por algo que le va a quedar y le va a ayudar a ser mejor persona. Entonces, no descalifiquemos porque los chicos no están pintados, ¿no? Nunca. Los chicos son personas con un mundo, una historia, no es que vienen con el cerebro vacío, no, vienen con su historia. Y la historia de ellos a nosotros también nos puede servir para la creación. Y ellos también son muy creativos, muy creativos. Entonces, es una manera de ver que la literatura se crea entre todos. Nunca el docente debe dictar comentarios de texto, porque el niño tiene que hacer su propio comentario de texto. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo a que descubra qué hay en el texto, pero tiene que hacer su propia lectura. No puede leer lo que yo leo, porque él es otra persona, es otro mundo, tiene otras vivencias. Entonces, cada uno de ustedes, lo que lea de la obra de Betach, le va a encontrar cada vez más cosas que yo no las encontré. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Yo no vengo acá a darle cátedra de cómo le hagan, digamos, abordar a la obra de Betach. Eso lo van a encontrar ustedes. Pero sepan, yo sí les puedo decir, o les puedo orientar, qué van a encontrar en la obra de Betach. Pero puede haber un mundo de riqueza que ustedes tienen que descubrir, sin necesidad que otro se los diga. Ustedes van a encontrar esto, estas son las herramientas. Bueno, arréglense ahora. Ustedes son ahora dueñas del texto. No porque yo diga esto, pueden coincidir, por supuesto, pero ¿y si ustedes hacen una lectura más interesante? Por ejemplo, poder trabajar el tema de la fugacidad de la vida, poder trabajar el descubrir otro mundo como con Alicia, trabajar la intertextualidad, pero no solamente la intertextualidad con otro texto, con la vida misma, ¿no? Es decir, no cerrarnos. Es decir, atrevernos, siempre la literatura es un riesgo, pero atrevernos a pensar otra cosa. ¿Por qué? Muchas veces yo hacía mis trabajos así, con los chicos, y intercambiamos conceptos y lecturas, y ¿qué te parece esto, tal cosa? Para mí tal otra, perfecto. Y muchas veces me tiraban ideas que yo decía, ¿cómo no se me ocurrió? Buenísimas. Digo, lo voy a tener en cuenta, porque nunca le vamos a decir a un chico, no, sí, todo es importante. Puede ser que a lo mejor no esté, bueno, mira, lo voy a pensar, pero siempre nos puede servir, porque si no vamos a ser hombrecitos verdes. Entonces,
hay que abrirse. Acordémonos de los picaflores, acordémonos de un quesito verde. Y siempre tenemos que abrirnos a la realidad del otro para poder llegar, si no, no vamos a llegar. Y ahora vamos a jugar.